una gira que la he llamado la Gira de la Esperanza, recorriendo toda la costa ecuatoriana, principalmente. En los próximos 30 días estaré recorriendo todas las provincias de la costa. Luego de eso regresaré a la sierra para recorrer la sierra y regresaré de nuevo a la costa, donde ya haré base definitiva para poder llevar este mensaje de necesidad de sacar al Ecuador de la crisis. Como es público y como ha sido ya notorio, nuestro candidato a la presidencia de la República, el economista Andrés Arauz, me ha delegado algunos tipos de actividades que tienen que ver incluso con las responsabilidades que voy a asumir en el evento, y creo que va a ser así, estamos convencidos que va a ser así, que ganemos las elecciones del 2021. Esas responsabilidades que me ha delegado fundamentalmente tienen que ver con la reactivación del sector productivo, que luego explicaré, tiene que ver con la recuperación del empleo, tiene que ver con la equidad territorial, que este punto es fundamental para las 24 provincias y los 221 cantones de la República del Ecuador. Y hay otro ingrediente más, tiene que ver con la defensa de la democracia. Y la defensa de la democracia no es otra cosa que el fortalecimiento de la institucionalidad en la República del Ecuador. En ese sentido, estoy recorriendo para conversar con los distintos sectores, tanto del sector productivo, de las organizaciones sociales y ciudadanas, y de todos aquellos grupos, ya sean individuales y colectivos, que quieren sumarse a este recorrido y sendero, que no tiene que ver con proselitismo, tiene que ver con propuestas. Uno de los elementos fundamentales para nosotros en el gobierno del Binomio de la Esperanza es la recuperación del sector rural del país. Un sector rural que está siendo o está bien complicado, que se lo ha abandonado y que adicionalmente no está recibiendo el apoyo del gobierno nacional, del gobierno de Lenin. Cuando uno recorre el sector rural, está viendo problemas bastante serios. Y esos problemas bastante serios tienen que ver con el incremento de la pobreza, tienen que ver con el incremento de la inequidad. Para darles un ejemplo, amigos de los medios de comunicación, en el año 2007, cuando Rafael Correa asume la presidencia de la República, la pobreza rural estaba en el orden del 60%. Al año 2016, meses previos, y digo meses previos porque Rafael Correa entrega la presidencia y el poder en mayo del 2017, la pobreza había disminuido, la pobreza rural me refiero, a un 38%. Ahí podemos ver entonces que dentro de nuestro modelo y visión progresista, la política económica guarda relación con la política social. Es decir, para nosotros la economía tiene que tener rostro. Y esa se comprueba al haber disminuido la pobreza del 60% al 38%. Me refiero al sector rural. Pero ¿qué significa haber recibido el país con un 60% de pobreza rural? Significa que 6 de cada 10 ecuatorianos de la población rural vivían en medio de la pobreza. Y evidentemente eso no puede permitirse, porque así no va a salir adelante el sector rural. El sector agropecuario ecuatoriano representa la generación del empleo en un orden del 30%. Pero el empleo que genera el sector agropecuario, que tiene que ver con la ruralidad, es un empleo de mala calidad. Apenas del sector agropecuario, el empleo adecuado que genera, apenas llega al 11%. Ahí tenemos un gran reto por trabajar. Y ahí es donde nos vamos a enfocar. Y en el cómo lo vamos a enfocar, lo voy a dejar para cuando ustedes hagan las preguntas y así bien tuviesen el deseo de hacer las preguntas. Era un poco la dinámica. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna pregunta? Sí, referente a por qué vuelven a cero. Víctor Maciel. Acabo de lo que todos estamos interesados en conocer. ¿Por qué vuelve a cero tras la revocatoria que el Tribunal Contencioso Electoral tiró abajo lo del juez? ¿Por qué volvimos a cero, dice? Así indican. A ver, en primer lugar, el Binomio de la Esperanza en términos de inscripción
ya hemos subsanado lo que se observó y presentamos la subsanación al Consejo Nacional Electoral, tanto en lo que tiene que ver con el error de la cédula de identidad de nuestro candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz, tanto en el reemplazo del expresidente Rafael Correa. Por tanto, eso lo hemos cumplido. El Consejo Nacional Electoral, una vez que nosotros realizamos la inscripción de forma presencial, producto de que el sistema del Consejo Nacional Electoral estaba bloqueado 24 horas después que había tomado la resolución aprobada por los consejeros del Consejo Nacional Electoral, decidimos, por falta de confianza nuestra ante ese organismo electoral, ir presencialmente a entregar los documentos. El Consejo Electoral notificó a todas las organizaciones políticas nacionales para que en el plazo establecido en el Código de la Democracia y en el plazo establecido en el reglamento de inscripciones de las candidaturas puedan objetar las candidaturas del binomio presidencial. Ese plazo venció y nadie presentó una objeción, ni al candidato a la presidencia Arauz, ni al candidato a la vicepresidencia Carlos Rabascal. En consecuencia, ya a estas alturas no debería haber posibilidades ni espacio para presentar objeciones a la candidatura. Lo que se podía haber pedido es ampliación a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Creo yo que ya es simplemente de una tramitología para cumplir con todos los requisitos y eso simplemente lo esperaremos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué van a Por tanto, estamos en la papeleta electoral. Por tanto, estamos en la papeleta electoral. Ahora, tu pregunta me hace concluir que hay una desconfianza también en los procedimientos del Consejo Nacional Electoral. Y está bien que tengas esa desconfianza, porque es evidente que el Consejo Nacional Electoral ha sido presionado por el gobierno nacional, por un operador político de la Contraloría, por la Fiscal General del Estado, a efectos de querer proscribir y boicotear o impedir la participación de una tendencia política que responde al progresismo en el Ecuador. Y eso no solamente en el Ecuador, eso también ha pasado en Bolivia, y sin embargo, los resultados de Bolivia, de Luis Arce, dan como ganador con amplio margen y refleja la voluntad popular. Eso es lo que está pasando hoy día, que sectores de la política de la derecha, asociadas al gobierno nacional, tienen pánico. El gobierno progresista de Arauz y Rabascal genere un cambio y transformación en el país. ¿Cómo reciben ustedes, ingeniero, señor candidato, las críticas de diversos sectores, no solo de la derecha, en el sentido de que en el gobierno de Rafael Correa y ahora en el de Lenín Moreno se han cometido irregularidades, desfalcos, en fin, afectaciones en el manejo de los fondos públicos? ¿Son críticas? ¿Las rechazan del todo? ¿Creen que todo fue perfecto en la época de Correa? ¿O más bien tienen algún concepto diferente a esto, ingeniero Rabascal? Mi querido amigo, usted es cristiano. Amén. ¿Sí? Amén. Se supone que la creación es perfecta. Y sin embargo, dentro de la creación que se supone que es perfecta, hay hombres que no son pecadores y hay seres humanos que son pecadores. Y eso ha sucedido a lo largo y ancho de la historia de la República del Ecuador. Yo también le podría contestar que hay irregularidades que todavía no se han subsanado con el tema del feriado bancario, el tema del reparto de los hospitales en medio de la pandemia. Pero yo no estoy aquí para hablar del pasado. Yo estoy aquí para hablar lo que la gente necesita solucionar. Hoy la angustia y la desesperanza, mi querido amigo, de todo el pueblo ecuatoriano merece respuesta de cómo vamos a salir de la crisis. Una de ellas también la corrupción, por cierto. Compañero. El tema social, Luego la compañera. la pobreza cada vez se incrementa mucho más en el país. En Guayaquil, en las noches, las calles son impresionantes, cómo la gente duerme. ¿Qué hacer en caso de que usted triunfe en beneficio de estas personas? Bien dice usted que la pobreza es tremenda en la ciudad de Guayaquil. Lamentablemente mi ciudad, mi amada ciudad,
si bien es una de las ciudades más importantes en el tema económico y de contribución al Producto Interno Bruto, también hay que reconocer que es una ciudad o la ciudad con mayores desigualdades en el Ecuador. Y en ese sentido tenemos que trabajar. Casualmente, porque nosotros representamos una política de carácter social. Queremos construir un Estado social para construir una sociedad de bienestar. Pero esa sociedad de bienestar tan solo la vamos a poder construir si hablamos y establecemos políticas que generen igualdades de oportunidades. E igualdades de oportunidades no significa quitarles a uno para darles a otro. Igualdad de oportunidades significa trabajar en conceptos de equidad. ¿Y qué significa la equidad? Significa que todas y todos, sobre todo los niños y los jóvenes, tengan derecho a una educación pública de calidad. Porque si no les damos el acceso al derecho de una educación pública de calidad, como tampoco se le pueda dar una salud pública de calidad, ¿qué significa? Que vamos entonces a deteriorar las posibilidades de vida de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Porque no se trata de estigmatizar al sector privado, pero no todo el mundo puede pagar una educación privada que por cierto es cara, o una salud pública, o una salud privada que por cierto también es cara. Entonces tenemos que trabajar por aquellos que no tienen esos recursos para acceder a lo privado, y tenemos que recuperar entonces el valor de lo público, pero no desde el discurso, sino desde los derechos que debe tener la ciudadanía. Compañero. Mi querido amigo, termino con esto. Mi querido amigo, yo no puedo admitir y no me puedo quedar inmovilizado cuando yo sé que en el Ecuador el 58% de la población económicamente activa, es decir, 6 de cada 10 ecuatorianos, viven entre la vulnerabilidad y viven en medio de la informalidad.